La conciencia sucumbe con demasiada facilidad a las influencias inconscientes, ya que éstas suelen ser más verdaderas y sabias que nuestro pensamiento consciente. Además, sucede con frecuencia que los motivos inconscientes prevalecen sobre nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. Carl Jung. Muchas personas tienden a socavar sus propias agendas. Para su frustración y desconcierto, se encuentran tomando decisiones irracionales, experimentando bloqueos mentales e incluso dolencias físicas que paralizan sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, desviándolos de los objetivos que se han propuesto alcanzar. Y así, atormentadas por un autosabotaje continuo, estas personas nunca parecen llegar a donde quieren estar. Pero ¿por qué nos autosaboteamos? ¿Cómo es posible que arruinemos nuestros propios planes sin ninguna razón válida? El psiquiatra suizo Carl Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas cuando se dio cuenta de una parte de la psique a la que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un contenedor psicológico dentro del ámbito del inconsciente. En este lugar oscuro, donde la luz de nuestra conciencia no llega, almacenamos nuestros rasgos indeseables. Puede haber varias razones por las que barramos bajo la alfombra los aspectos no deseados de nosotros mismos. Puede que a nuestros padres no les gusten, o que no encajen con el ideal social, o que la vida nos haya enseñado que nos llevan al sufrimiento. Y así reprimimos estos rasgos, desterrándolos a las profundidades de la psique como si no fueran parte de nosotros. Pero lo son. Y según Jung, reprimir los aspectos no deseados de nosotros mismos no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia y actúan en la oscuridad. Y es aquí donde comienza la autosabotaje. Las partes reprimidas de la personalidad se rebelan contra nuestra mente consciente desde lo más profundo de la sombra. Y así, estamos en guerra con nosotros mismos, sin siquiera saber contra quién estamos luchando. Por suerte, existen formas de detener la autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. Y solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarla, basándonos en los trabajos de Carl Jung. Existe un concepto erróneo común sobre la sombra que genera mucha confusión y malentendidos acerca del papel de la sombra y de cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Debido a los problemas que puede causar, a menudo se piensa que es una parte de nosotros que contiene todos nuestros impulsos negativos. Y por esto, la sombra como concepto psicológico suele representarse simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo la existencia de un otro yo ominoso fuera de nuestra conciencia. Pero en realidad, la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. La sombra en realidad se parece más a un lugar oscuro que a una figura oscura y sombría. Así que podemos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana donde la luz de la conciencia no llega. Y en ese armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no podemos o no queremos enfrentar o reintegrar en ese momento, lo cual puede suceder por diversas razones, como traumas o necesidades no satisfechas, por mencionar algunas. Así que cuando hablamos de hacer trabajo de sombra e integrar la sombra, en realidad no estamos integrando la sombra en sí. En realidad, estamos integrando el contenido de la sombra. Y cuando digo el contenido de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes del ser que habitan ese lugar oscuro que es la sombra. Así como puedes meter objetos en un armario oscuro y quedan envueltos en sombra, también puedes sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos a la luz del sol y ya no estarían envueltos en sombra. Y esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan la sombra. No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas. Simplemente es que han sido puestas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia y a menudo nos causan problemas precisamente por esa desconexión. Ahora,
Algo importante que hay que entender aquí es que cuando estas partes de la personalidad se reprimen, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos flotando libremente reprimidos en la sombra. Así que no sería del todo exacto decir algo como reprimo mi avaricia o reprimo mi alegría, porque tanto la avaricia como la alegría son cualidades que flotan libremente. Para reprimir una cualidad como la avaricia, la alegría o cualquier otra, tendrías que reprimir un fragmento completo de personalidad que esté ligado a esas cualidades. Ahora bien, estos fragmentos de personalidad que se separan de la conciencia y que a menudo se conocen como aspectos sombríos, en realidad son más parecidos a mini personalidades. Y cada una de estas mini personalidades son 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad. Y cuando estas mini personalidades se separan de tu conciencia y se meten en el oscuro armario de la sombra, se vuelven independientes y autónomas de tu personalidad consciente, que es el ego, la parte de ti que está en la luz de la conciencia y a la que llamas yo o mí. Así como nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos sombríos que habitan la sombra también tienen sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Y las agendas de cualquier aspecto de la sombra pueden o no entrar en conflicto con la agenda de nuestra personalidad consciente. Así que, cuando la agenda de tu personalidad consciente choca con la agenda de uno o más de tus aspectos sombríos, esto puede causar bastante confusión interna y una sensación de estar resistiéndote o luchando contigo mismo. Así que puedes notar que tus aspectos sombríos y sus agendas están en acción cuando te encuentras procrastinando y adoptando comportamientos de autosabotaje que te mantienen luchando por hacer cambios positivos en tu vida. Así que hablemos de un ejemplo de cómo el autosabotaje basado en la sombra puede aparecer en la vida de alguien y frustrar sus planes. Supongamos que una mujer se identifica fuertemente con ser una solitaria. Su objetivo es tener un negocio en línea exitoso y vivir en el campo, porque ese estilo de vida minimiza la interacción y la dependencia de otras personas, lo cual ella cree conscientemente que es lo que realmente quiere. Aunque la idea de la autosuficiencia es viable, ella sabotea repetidamente el progreso que logra. Por ejemplo, le ofrecen la oportunidad de comprar un terreno agrícola en medio de la naturaleza a un precio razonable, pero lo rechaza por una razón poco convincente. O logra atraer a una cantidad considerable de seguidores en su blog sobre estilo de vida, el cual tiene mucho potencial para generar ingresos. Aún así, decide dejar de publicar sin poder explicar su decisión con argumentos sólidos. Desde la perspectiva del ego, es decir, la forma en que ella se percibe conscientemente y determina lo que quiere y necesita, sus decisiones carecen de sentido. Después de todo, se identifica fuertemente como una solitaria inconformista. Durante años ha soñado con ser autosuficiente, independiente y estar muy alejada del rebaño. Pero en cuanto sus sueños se hacen realidad, ella misma pone trabas en el camino. No puede explicar por qué. Es como si algo o alguien la estuviera saboteando, como si un invitado no deseado se escondiera en las sombras de su alma, sin supervisión, fuera de su autoridad consciente, y que este individuo tomara rápidamente el control sin consultar, destruyera lo que los esfuerzos del ego han logrado y luego desapareciera sin dejar rastro. Al igual que cualquier forma de razonamiento lógico para justificar o sabotearse a sí misma, el misterioso invitado sigue siendo esquivo. Sabe que algo raro está ocurriendo en la oscuridad, pero no puede identificarlo, ya que está fuera de su alcance consciente. Mientras no logre arrojar luz sobre lo que acecha en la sombra, eso la gobernará como un titiritero detrás del telón. Como afirmó el analista junguiano Dr. Maurice Stan, y cito, cualquier complejo autónomo que no esté sujeto a la voluntad consciente ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia proporcional a su fuerza y limita la libertad de esta última. Fin de la cita. Cuando nuestros aspectos sombríos toman el control, pueden seguirse consecuencias destructivas. Deseos y emociones inexplicables pueden surgir de la nada y cuando les plazca, sin pedir permiso, anulando nuestra autoridad y minimizando nuestra fuerza de voluntad.
Influyen e incluso sabotean nuestras agendas conscientes mientras mueven los hilos desde las sombras, dejándonos desconcertados por nuestro comportamiento irracional. El Dr. Moristan escribió lo siguiente sobre la naturaleza saboteadora de lo que Jung llamaba complejos, y cito: "Los complejos funcionan para estancar el proceso de individuación al empujar a una persona hacia callejones emocionales sin salida. Uno puede fácilmente caer víctima, por ejemplo, de una necesidad implacable de venganza y una ira implacable por heridas infligidas en la infancia, o deslizarse hacia el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego para resistir". Fin de la cita. El complejo o mini personalidad que se esconde en la sombra de la mujer representa una característica reprimida, el deseo de conexión humana. Debido a heridas del pasado, ella lo había rechazado y no es consciente de que este aspecto no deseado de sí misma se ha convertido en un gobierno en la sombra que intenta socavar las acciones de una aislacionista temerosa, disfrazada de amante de la soledad y la independencia, pero que, sin saberlo, anhela profundamente el compañerismo. Desde el trasfondo de su psique, esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, el aspecto sombrío quiere formar parte de su conciencia. Quiere que se escuchen sus motivaciones, que se sientan sus deseos, que se satisfagan sus necesidades, así que sabotea el individualismo férreo de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos por ser independiente. En consecuencia, sigue compartiendo el coche para ir al trabajo, viviendo con compañeros de piso y lavando su ropa en una lavandería pública donde ve a mucha gente. Esta situación puede parecer incómoda e indeseable desde la perspectiva de su personalidad consciente, pero es precisamente donde el aspecto sombrío quiere que esté. Por otro lado, el aspecto sombrío no quiere ser iluminado, y su carácter esquivo es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que la rechazó. Si la encuentra, perderá su soberanía. Así que mientras permanezca en las sombras, mantiene el poder de sabotear, destruir y molestar de forma autónoma. Sigue siendo una personalidad propia y, sobre todo, está a salvo. Pero al hacerlo, siempre estará en conflicto con su anfitrión. Existen un par de razones diferentes por las que puede ocurrir la autosabotaje, pero en el ejemplo de la mujer, el autosabotaje proviene de un aspecto sombrío que responde a una necesidad que podría quedar insatisfecha, que es la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto sombrío, la agenda de la personalidad consciente de ir hacia una independencia extrema es totalmente antitética a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que si cuando su anfitriona tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de cuarto y tendrá su propio vehículo, así que no tendrá que compartir el coche con otros para ir al trabajo. Y tendrá su propia lavadora y secadora y ya no necesitará ir a la lavandería, donde tiene mucha interacción social. El aspecto sombrío también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para descuidar e ignorar su necesidad de conexión y socialización. Y así, en un intento desesperado por preservar la poca conexión con otras personas que este aspecto sombrío obtiene, sabotea su éxito financiero y manipula a la personalidad consciente para que procrastine y evite el éxito financiero tomando decisiones de negocios inexplicablemente poco sabias. Además de eso, también podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales respecto al éxito. Y tal vez cada vez que quiere trabajar en su blog, de repente se siente abrumadoramente cansada y solo quiere echarse una siesta, cuando antes estaba perfectamente llena de energía y despierta. Ahora, la solución al autosabotaje que proviene de un aspecto sombrío con una necesidad insatisfecha es en realidad bastante sencilla. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos sombríos. Y esto requiere observación y una honestidad brutal. Si esta mujer del ejemplo es muy honesta consigo misma, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad sí valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesta a notar estas cosas y admitirlas ante sí misma. Luego,
Una vez que toma conciencia de esta necesidad, es su papel como personalidad consciente entrelazar la necesidad de conexión de este aspecto sombrío con la agenda de éxito financiero de su personalidad consciente y hacer los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad. Así que, en lugar de imaginarse volviéndose totalmente independiente cuando logre el éxito financiero, puede imaginarse teniendo más tiempo y libertad gracias al dinero que gana y usando ese tiempo y libertad para socializar y conectar con amigos y seres queridos. Entonces, la solución sería satisfacer las necesidades de su aspecto sombrío. De esa manera, el aspecto sombrío no tendrá que sabotear la agenda y los objetivos de su personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades sean satisfechas. Gracias por ver el video.